A pesar de que para muchos comer es un placer, los trastornos relacionados con la comida están a la orden del día. Anorexia, bulimia, sobrepeso u obesidad son conceptos que para nadie son extraños. En este sentido, quienes padecen estos desórdenes necesitan de ayuda profesional para solventarlos. Para arrojar un poco de luz sobre los posibles tratamientos de esas enfermedades y para conocerlas un poco más, en el programa de hoy nos acompaña la nutricionista especialista en obesidad y trastornos de la alimentación, la doctora Laura Arnold. Pues hoy tenemos con nosotros a la doctora Laura Arnold, es doctora en nutrición, también especialista en obesidad y trastornos alimentarios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme. Eres terapeuta y nutricionista de ortomolecular. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es eso? Bueno, la medicina ortomolecular, primero explicaremos un poquito la etimología. Ajá. El prefijo ortos proviene del griego ortos a mache intercalada, que significa lo recto, lo correcto, lo que pertoca. De ahí, por ejemplo, que tenemos los vocablos como ortopedia, ortodoncia, bueno, ortomolecular es aplicar las moléculas de determinados principios activos, los que sean, incluso alimentación, que corresponden exactos a el paciente dependiendo de sus características y sus patologías muy exactas. Esto se contrapone en cierta manera con la idea o el uso de la dosis media recomendada, que normalmente viene en los complementos, en los medicamentos, incluso en los alimentos. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene un peso, una talla, una masa muscular, una masa ósea, una estructura, un sexo, una edad, una altura diferentes. Y por tanto, una dosis media es una aproximación como muy poco exacta, ¿no? Para salir del paso. La medicina ortomolecular se dedica a tratar al paciente tanto con alimentos como con suplementos. Generalmente se utilizan complementos y suplementos naturales, fitoterapéuticos, no medicina alopática. Pero en las dosis y las frecuencias exactas, previas analíticas y estudios que necesita el paciente. Hoy en día hay como una fijación, ¿no? Digamos, en el peso, en lo que sería correcto, pero a la vez también comentas que hay muchos factores, ¿no? Como son quizás la constitución, el peso, la edad, un poco todo. ¿Cómo lo puedes valorar eso a través de la medicina ortomolecular? Lo que sería correcto exactamente, digamos. Bueno, se realizan analíticas. Yo las realizo mediante un sistema de bioresonancia electromagnética, que es un sistema con una aparatología sin utilizar sangre. Y en el caso de que tenga dudas, también pido analíticas de laboratorio para comparar también la historia clínica del paciente, el relato del paciente, los problemas psicológicos coadyuvantes que trae el paciente, sobre todo en adicciones y trastornos alimentarios. Y en base a todo este estudio previo se determina tanto el tratamiento, la duración, la intensidad y las dosis de complementos y diferentes tipos de alimentos en cantidades que necesite este paciente. Ahora comentabas adicciones del paciente, ya no solo es la nutrición, sino también las adicciones. O sea, esta rama, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Quién acude a tu clínica para comentarte hay qué adicciones un tiene? perfil patológico que es la adicción a la alimentación, que es un trastorno alimentario también. Puede que no menos conocido, sino menos consciente en la población. Ahora se está empezando a concienciar más, la gente se está empezando a enterar más de que posiblemente puede tener una adicción a la alimentación, que
a nivel neuronal funciona bastante parecido a una adicción a las drogas, al alcohol. Es un problema de muchas veces desequilibrios neuronales de neurotransmisores sumados a factores sociales. Es lo que se dice como ansiedad a la comida, que No últimamente se ha dicho es más exactamente ansiedad porque... Está mal dicho. ¿No? Existe, pero es otra cosa. La ansiedad por la comida es una sensación que se da, por ejemplo, en el trastorno por atracón, en donde el paciente en aquel momento tiene un ataque de ansiedad y necesita una ingesta compulsiva, sobre todo de alimentos muy calóricos, vamos a decirle comida chatarra, para calmar esa ansiedad, porque su cerebro responde con la segregación de dopamina a este estímulo, igual que otros cerebros responden a las drogas de diseño, por ejemplo. Ahora, la adicción es continuada en el tiempo. Es una situación en la cual el paciente recurre constantemente a la comida, a este tipo de comida. No tiene por qué ser una ingesta compulsiva, ni en grandes cantidades, ni en atracones, pero sí que tiene la sensación de necesidad constante de aquellos alimentos para sentirse mejor, para calmar su ansiedad, su depresión, su nerviosismo. Cualquier tipo de situación conflictiva, por pequeña que sea, este perfil de paciente lo soluciona o recurre a la ingesta de alimentos. Y son alimentos muy concretos porque también actúan a nivel neuronal. El chocolate, por ejemplo, es un alimento muy adictivo, el queso curado, el fuet es tremendamente adictivo, las patatas fritas. ¿Y por qué son tan adictivos? ¿Tienen algún componente que provoca algo bueno, tienen, psicológico? Por una parte, algunos componentes naturales y otros muchos aditivos. Por ejemplo, el chocolate contiene una sustancia natural que se llama teobromina, que actúa como un ansiolítico. Por eso es que, sobre todo en las mujeres, en la época de la ovulación, de la menstruación o en determinados momentos, sienten esa necesidad de la ingesta de chocolate. El fuet, porque tiene cantidad de aditivos. Los alimentos muy grasos tienen una palatabilidad especial que producen placer, estimulan mucho más las papilas gustativas que una ensalada, por ejemplo. Entonces, este estímulo también provoca una adicción. Cuanto más se estimula, más se quiere estimular. ¿Y cuál fue su formación? ¿En qué se especializó? Bueno, yo primero hice el grado de todo el mundo, en mi época era una diplomatura, después hice 3 másters porque me interesaban diferentes cosas, hice uno, nutrición comunitaria, europea, nutrición en medicina, el clásico, digamos, de especialización en nutrición, hice otro en medicina ortomolecular y hice otro en medicina cuántica, en bioresonancia cuántica, que es una carrera aparte, digamos, pero que se combina. Es como un grado. Es un máster al cual se accede con una titulación sanitaria previa. Porque la bioresonancia es un sistema que se utiliza para diagnosticar, para tratar y para curar, entre comillas, o mejorar las patologías del paciente. Por lo que es necesario, obligatorio, al menos lo era antes, tener una formación sanitaria para utilizar esta maquinaria. ¿Y qué es la bioresonancia cuántica? Porque justo le iba a preguntar por eso, que igual es más
Es diferente, ¿no? No se escucha tanto habitualmente este nombre, bioresonancia cuántica, para intentar tratar a un paciente que tiene un trastorno. Aquí en Lleida es aún desconocida. En las grandes ciudades, Ya no Barcelona, tanto. Madrid y tal, ya es mucho más. Pero digamos que para hacer un paralelismo, es como la acupuntura hace 20 años, que nadie sabía qué era. Y hoy en día todo el mundo la utiliza con mejores o peores resultados, depende. La medicina cuántica el sistema se basa en la física cuántica, sí. En la cual diría yo que no entremos, pero se hace con una maquinaria, un decodificador, sí. Unos sensores, es un sistema de biofeedback o retroalimentación que no es mágico. Yo no te enchufo en la máquina ahora y tú sales nueva de aquí en una hora. No. Es un sistema que mediante sensores vamos a imaginarnos como un electrocardiograma, que te ponen todos estos sensores, sí. Y de ahí hay un sistema, un software, una máquina que obtiene una información. ¿Analiza? Analiza, claro. Hay una que analiza, que es la bioresonancia electromagnética, que es la que nos da los parámetros analíticos desde osteoporosis a colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hepatopatías, etcétera, etcétera. Es muy amplio. Y tenemos el otro sistema, que es de cuántica, que además de analizar y leer, digamos, el estado celular, lo transmite a un decodificador. Tenemos un software muy especializado que está diseñado por un físico cuántico de la NASA, que se llama Bill Nelson. Lo que hacemos es equilibrar y rectificar los errores celulares. Trabajamos mucho. ¿Que pueden ser genéticos o no? Sí, pueden ser genéticos, congénitos, adquiridos, víricos, bacterianos, psicológicos, psiquiátricos, de toda ¿Y eso lo índole. detecta? Lo detecta. Nos da una lectura de muchísimos componentes y muchísimas patologías reactivas, es decir, no hace falta que el paciente padezca tal o cual enfermedad, sino que nos indica una reactividad, una tendencia a padecer determinadas enfermedades. Entonces, mediante... ¿Te da un porcentaje, digamos, de lo que podría llegar a tener en un futuro, o no tanto? El equipo de medición electromagnética sí da un porcentaje en megahercios, porque se trabaja con una unidad bioeléctrica diferente a la de un laboratorio que te da mililitros por decímetro cúbico, igual. Claro. Pero generalmente en una comparativa de una y otra coinciden. La medicina cuántica, la bioresonancia cuántica, sí que da valores. No da valores en porcentaje, sino da valores en niveles. De acuerdo. En diferentes numeraciones, digamos. ¿De los nutrientes, sobre todo? De los nutrientes, de vitaminas, de proteínas, de minerales, de aminoácidos, de sustancias tóxicas. ¿Y hay cierta tendencia en la mayoría de sus pacientes? ¿Algo que sea casi igual en todos ellos? ¿O no? ¿Cierta tendencia de qué tipo, perdón? Digamos, bajo en vitamina D, no sé. Algo así más parámetros que se repiten. Sí, que se repitan entre ellos. A nivel analítico, clínico. Exacto. Bueno, no sé si ha visto cierta tendencia en los últimos años, sí, no lo sé. Hay que contar que la gente que acude a mi consulta ya acude con una patología, claro, ¿no? Sí. Y por reglas muy generales, la gente con sobrepeso u obesidad tiene hipercolesterolemia, hiperuricemia,
grados de obesidad importante, problemas cardiovasculares, aterosclerosis, arteriosclerosis. Sí, claro, estos parámetros coinciden, sobre todo las patologías hepatorrenales. Son muy, muy recurrentes. Y esto se debe a la mala alimentación que tenemos sin saberlo. Esto es lo peor. No sabemos lo que comemos. Y esto, claro, Y esto en la mayoría da de miedo. esos... Ya. Da miedo. Y si sabemos lo que comemos, porque algunos profesionales, bueno, nos dedicamos a investigar un poquito de qué están hechas las cosas y las normativas europeas en materia de información nutricional, nos da más miedo aún. Por eso a veces pensamos no decírselo al paciente porque es aún peor. ¿Y qué deberíamos hacer en esos casos? ¿Deberíamos ser más conscientes de todo lo que ingerimos? Mira, en el instituto nos enseñaron muchísimas cosas, pero a comer no. Entonces, ni nuestros padres ni nuestros abuelos saben ni le dan la importancia a la alimentación que tiene. La alimentación es la base de la vida. Si comiéramos sanamente y correctamente todos los días de nuestra vida, nos enfermaríamos muy, pero muy, pero muy poco, por no atreverme a decir que no nos enfermaríamos. Hay enfermedades de hoy en día que igual las evitaríamos teniendo una buena alimentación. Por supuesto, hasta el cáncer se podría evitar con una buena alimentación. Piensa que estamos ingiriendo aditivos, conservantes, colorantes, herbicidas, plaguicidas de todo tipo que tarde o temprano afectan a la degeneración celular, afectan a nuestros órganos vitales, al corazón, al hígado, a los riñones, y de repente salen enfermedades que, ahora resulta que tengo tal cosa. ¿Y por qué? ¿De qué? ¿Cree que ya desde pequeños nos alimentamos mal o en casa hay cierta tendencia? Sí, muy mal. En general, muy mal. Y hay algunos casos en los que se pretende exageradamente bien, pero sin una asesoría correcta se cometen muchos errores. Pero a lo que íbamos antes, como ni nuestros padres ni nuestros abuelos tuvieron esa formación y no nos la transmitieron, y antes de nuestros abuelos pasamos por una posguerra con mucho hambre, todo ese cúmulo de circunstancias aún se viene arrastrando en la conducta alimentaria de la sociedad. Entonces, no se le da la importancia a la alimentación. Si a eso le sumamos las condiciones sociales del trabajo de la mujer a 3 jornadas, de los hijos que hacen no sé cuántas actividades, de que la vida es un continuo trasiego sin parar, la comida al final es poner algo en la mesa para no tener hambre. Si a esto le sumamos que la comida se ha encarecido, pero notoriamente, sobre claro, al todo, final se acaba comiendo lo que es chatarra, más claro, barato. porque ¿qué pasa? Bollería, a eso se bollería, refiere. panes industriales, mucho pan, muchos embutidos, baratos, y cada día salen más, cada día inventan una, cochinada nueva, que es más atractiva, más adictiva, más barata y que además nos la venden como muy saludable. Porque no hay nadie que controle los parámetros ni el cumplimiento de las leyes en materia de salud alimentaria. Claro, aquí se refiere más a publicidad, ¿no? Por ejemplo, publicidad engañosa, modas, publicidad subliminal, una cosa que la considero terrible, que es continuamente relacionar la comida con el placer.
Si usted mira la tele, comerse un helado te va a dar un placer inmenso, vas a ser feliz, se te van a olvidar todos los problemas y así con todo. La mayoría de sus tratamientos se basan en la reeducación alimentaria. ¿Cree que Sí. debería existir una asignatura, digamos? Por supuestísimo, estaría muy bien, como se está incorporando, creo, la educación sexual en los institutos, Sí. también se debería incorporar una asignatura o un tipo de educación en materia de alimentación sana y en materia de trastornos alimentarios, porque la población adolescente es un sector de los que más padece estos trastornos. Últimamente, también en los últimos 10 años, los trastornos alimentarios se han incrementado muchísimo en mujeres adultas de entre 40 y 60 años. ¿Por qué? Por las exigencias laborales, por la incorporación de la mujer al mundo laboral, porque a la mujer se le exige el doble o el triple que al hombre. Una mujer que quiera acceder a un puesto de trabajo, además de tener una muy buena titulación y un buen currículum, tiene que ser alta, guapa, delgada y etcétera, etcétera. Claro, aquí ya se refiere a los cánones de belleza que se han establecido sí, ahora en los pero últimos años. No solo son cánones de belleza en cuanto a moda, que también, sino cánones de exigencias sociolaborales. Que esto lleva quizás a tener un trastorno alimentario. Claro, esto lleva a la frustración de las mujeres de este rango de edad y un poco a la desesperación de poner remedio a eso, porque tienen una carrera fabulosa, tienen muchísima experiencia, tienen una carga importantísima, pero no son 90, 60, 90 ni de 1,80 m, que además es una cultura, estos son unos parámetros ficticios e imposibles. Esto en la realidad no existe. Esto existe en las revistas, que también está ahí en el la retoque. Tele. Sí, Entonces... desde que se inventó el ¿cómo se llama Photoshop. esto? El Photoshop. Las mujeres de 70 años parece que tuvieran 30. Y entonces la gente poco se frustra. A poco, claro, va incorporando esta información, esta dinámica. Yo quiero ser como esta. Si soy como esta, voy a estar más segura, voy a tener más éxito social, profesional, laboral, familiar, me voy a sentir admirada. Bueno, se crea toda una problemática y una industria detrás de esta problemática ficticia que gira en torno a el aspecto físico de la mujer. Cuestión que en los hombres no pasa. Si un hombre tiene un buen currículum y una muy buena titulación, tiene... Eso ya no pesa tanto, ¿no? Quizás. No pesa nada. Si es calvo, si es gordo, si es bajo, si es alto, si es guapo, si es feo, no. Eso no afecta en absoluto. Si está casado, si está divorciado, si tiene hijos. Usted trata la anorexia, la bulimia, la obesidad, la desnutrición, pero también trata ciertas enfermedades que no se conocen tanto como la ortorexia o la vigorexia, que igual sí que últimamente se han dicho más, ¿no? Pero la osteopenia o la ebriorexia, no sé si está bien este término, ¿nos podrías explicar algunos de ellos que no se conocen tanto, pero que deberían? Bueno, hay otra serie de trastornos alimentarios que no se conocen tanto a nivel de la población general, pero que existen hace muchísimo tiempo. Los especialistas sí los conocemos. Es importante también remarcar que a raíz del confinamiento ha habido un rebrote de trastornos alimentarios
sobre todo bulimia y anorexia, en gente joven, no relativa, adolescentes también, pero gente joven. También ingesta por ansiedad en mujeres más mayores. Y estos eran problemas subyacentes que durante la pandemia y durante el confinamiento se han agravado y se han puesto de manifiesto. Y ahora, después de, bueno, casi un año que la gente va tomando conciencia de que aquí algo no va bien, las madres en cuanto a las niñas o las personas adultas están acudiendo muchísimo a tratarse estos problemas. ¿Y puede ser que las familias se hayan dado más cuenta de lo que estaba pasando en casa? Si había pues, un hijo que estaba padeciendo bulimia o anorexia, ¿se ha dado más este caso que no que se dé cuenta la propia persona y pida ayuda? Sí, porque bueno, la interacción continua de los padres, los hijos, toda la familia, ha dado lugar a un reencuentro, a un nuevo conocimiento mucho más profundo de los miembros de la familia. Y en el caso de los trastornos alimentarios, se pueden observar actitudes, conductas y síntomas que denotan que como mínimo algo raro está pasando. Si mi hija, hijo, en la mesa no quiere comer, se sirve raciones muy pequeñas, come poca cantidad durante el día, separa mucho, muy minuciosamente los alimentos, por ejemplo, come muy lentamente. En cuanto acaba de comer se levanta y desaparece y se va al lavabo. Hacen ejercicio excesivo, por ejemplo. Se autoprohíben la ingesta de muchísimos alimentos pensando correcta o equivocadamente, que son muy calóricos, que les harán engordar. Todo este miedo, pavor que tiene el adolescente anoréxico de subir de peso, se ve incrementado porque además tengo que estar todo el día en mi casa, no puedo salir, no me puedo mover, no puedo correr, no puedo ver a nadie, me aburro. ¿Cómo? Claro. O me hacen comer porque ven que no como, han descubierto que no como y antes no lo sabían porque en mi casa no había nadie todo el día, porque comía sola, porque las familias cenan solos o comen solos, es muy difícil conjugar los horarios de padres e hijos, compartir la mesa familiar es importantísimo. Claro que ahora todos tienen diferentes horarios y al final siempre acaba pasando, ¿no? Que uno come antes que el otro. Claro, y no nos damos cuenta, quizás. Exacto, se está perdiendo mucho el Vínculo contacto familiar, sí. de la comida y la cena familiar. Por diferentes motivos, desde que no coinciden los horarios hasta que uno se va con un plato a ver la tele y el otro está en el ordenador y el otro... Se ha dejado de valorar la reunión familiar alrededor de la mesa como un acto de ejercicio de sociabilidad que se puede tener en media hora cada día, pero que es importantísimo. ¿Estos trastornos pueden incapacitar a una persona? Sí, claro. Se tarda bastante tiempo, sobre todo en la anorexia, hasta que la persona está verdaderamente afectada a tal punto de no poder funcionar por sí mismo. Pero sí, primero se entra en una caquexia, que es un peso bajo, por debajo de lo normal, y después se pasa a la anorexia nerviosa, ojo, hay diferentes tipos de anorexia. La anorexia etimológicamente es no comer. La anorexia nerviosa es no comer por tal y cual circunstancia. Es un trastorno psicológico de una visión distorsionada de la realidad corporal,
con relación a la alimentación. Por eso es una disciplina que tratamos tanto nutricionistas, especialistas como psicólogos también. Uh-huh. Y ahora que hablas de alimentación, también hay muchas dietas, ¿no?, que circulan por internet, revistas. Deberíamos hacer caso porque es que ahora hay cantidad de dietas, ¿no?, como la cetogénica o también conocida como keto. Sí. Es un problema que la gente se lo Es un crea problema gordo. Uh-huh. Y porque igual funciona a alguien y a otros no. No, no le funciona a nadie. A nadie. Aunque alguien crea que a corto plazo sí que funciona porque ve una reducción de peso. Uh-huh. El problema de estas dietas, bueno, hay varios problemas, pero el más inquietante es que son muy nocivas para la salud y pueden hasta provocar la muerte si se alargan en el tiempo. Uh-huh. Entonces, por un lado está todo el tema de publicidad y de la industria de todos estos sobres batidos, barritas y pastillas Uh-huh. y cosas mágicas, a los cuales la gente acude porque si sale por la televisión debe ser que sí. ¿No? Claro, esto es lo que piensa la mayoría de las personas, o porque me lo dijeron, o porque sale en internet. Todo lo que sale por internet va a misa. La gente ha perdido la capacidad de cuestionamiento. ¿Y qué deberíamos hacer para detectar si una dieta es, bueno, si la ha recetado, ¿no?, digamos, alguien que sepa de lo que habla y no... Claro, bueno, acudir a un profesional, Uh-huh. primero. Segundo, hay profesionales de la medicina y de la nutrición que se dedican a hacer este tipo de dietas, con lo cual en teoría le están otorgando una autenticidad, un valor añadido, ¿no? Uh-huh. Si lo hace el médico, quiere decir que está bien. Uh-huh. Y entonces no quiero criticar a ningún colega, ni mucho menos, pero en estos casos hay que tener una segunda opinión. Siempre deberíamos intentar tener una segunda opinión en estos casos. Primero tenemos que analizar, tenemos que cuestionar, tenemos que preguntarnos si esto es normal. Si es normal pasar hambre, si es normal sentirme mareada, débil, malhumorada, decaída, triste, ansiosa, si es normal alimentarme a base de sobres con agua, si es normal atiborrarme de pastillas que dicen que, si es normal... esto, por ejemplo, del ayuno intermitente, no comer nada en todo un día y al día siguiente comerse la nevera. Claro, y yo me pregunto, ¿esto corresponde a la vida normal de todos los individuos? ¿O lo normal es tener 5 comidas al día todos los días de la vida? Y lo normal es comer siempre lo mismo, sea lunes o domingo, porque el organismo no entiende de fines de semana. Entonces, darle mucha más importancia de la que se da. Si usted va a operarse a corazón abierto, seguramente se fijará muy bien con quién va y pedirá más de una opinión y se lo pensará mucho. Pero en el tema de la alimentación pareciera que no, que cualquier cosa viene bien, que como a fulanita le funcionó, vamos a probar con esto y vamos a probar con lo otro. Entonces, estas dietas milagro muchísimas veces funcionan porque se pierde peso muy rápidamente y eso a la gente la incentiva muchísimo. Pero, ¿qué pasa? No se pierde grasa, se pierde agua y se pierde masa magra, se pierde musculatura. Es lo primero. Claro, eso engaña al final. Y eso, primero, engaña, segundo, es nocivo para la salud y tercero, crea una dependencia a esa dieta y a ese producto
continua, porque en el momento que el paciente deja de hacer la dieta, inmediatamente recupera el peso perdido y aumenta más. ¿Qué es el efecto rebote? Es el efecto rebote. El efecto rebote tiene una parte física y una parte psicológica. La parte física es que el metabolismo humano se pone en el botón de ahorrador. Digamos, el metabolismo es catalán. Si no tengo, no gasto. Por lo tanto, baja el metabolismo basal durante estas dietas. El organismo no quema, no consume porque no tiene, entonces ahorra, es un mecanismo natural de defensa. Y sí que es mucho más fácil eliminar agua, porque además en la dieta se ingiere mucha agua. Entonces el organismo lee, bueno, si me dan agua, gasto agua. Si no me dan comida, no gasto comida, no gasto energía, no gasto calorías. Entonces se pierde muchísima agua, muchísimo líquido y se vuelve a recuperar. Esto por un lado. Por otro lado, son dietas. A mí la palabra dieta no me gusta nada. Yo no doy dietas, estoy en contra de las dietas, porque la dieta es una pauta alimentaria que tiene que, además de ser bastante rígida y desequilibrada en muchos casos, es una pauta que tiene un comienzo y tiene un fin y un objetivo. De tal a tal día te has de adelgazar tantos kilos. Eso se convierte en una obsesión, primero. Y la segunda fase es estar pensando, ¿cuándo acabaré esto? ¿Cuándo acabaré este sufrimiento? ¿Cuándo se acabará esta tortura? Me falta un día, me falta medio. Ya la terminé. Mañana me pego el atracón de mi vida. Claro, psicológicamente esto afecta. Psicológicamente afecta muchísimo, sube los niveles de estrés, de ansiedad. Eso también afecta al cortisol y también es contraproducente al final. Sí, claro, esto dispara muchísimo los niveles de cortisol, porque dispara la sensación de estrés. El paciente está muy malhumorado, triste, cansado, con aspecto cansino, piel amarillenta muchas veces. Entonces, sí, se pueden perder 5, 6 kilos en un mes, 7, no sé, la barbaridad que se le ocurra a quien sea. Pero entonces, si usted me dice, ah, no, yo me tengo que adelgazar 7 kilos para el mes que viene porque me tengo que poner el bikini y tal. Pues bueno, usted sabe lo que hace, pero sepa que esto es un riesgo para su salud ahora y que lo va a recuperar y que va a perder todo el dinero que invirtió, que es muchísimo, además. Ahora, si usted quiere bajar de peso y tener un organismo, un metabolismo sano y además mantener ese peso y esa salud, siempre el peso tiene que ir relacionado con la salud, no con la estética. La estética es un segundo plano. Si usted quiere mantener un buen peso y una buena salud, aprenda a comer bien. Lleve una alimentación sana, pautada, regulada, con 5 ingestas al día, primando cierto tipo de alimentos, evitando otros y sin prohibir ninguno, porque las prohibiciones llevan a atracones. Pues muchas gracias, doctora Laura Arnold, por venir hoy en Grupo Esneca Televisión. A vosotros, gracias por invitarme. Ha sido un placer, gracias.